vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia de Dios. De esa iglesia vamos a hablar. Y podamos quizá preguntarnos quiénes serán o qué es la iglesia. Nosotros generalmente, ¿cómo en nuestro concepto llamamos iglesia? ¿Cómo conocemos? Iglesia parece que esta construcción, ¿no? Iglesia Los Andes, Iglesia Los Andes B, así manejamos. Pensamos que este edificio es iglesia. No es, ¿no es cierto? Pero se estaría equivocado esa palabra, ¿no? Nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué sería la infraestructura? Una casa de oración, ¿no? Sería así, casa de oración, casa de Dios. Ese era correctamente. Nosotros somos la iglesia, iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, dice la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, de esa iglesia vamos a hablar hoy por la tarde. Hay esas definiciones que muchas veces decimos eso, que la iglesia es el edificio donde estamos todos los domingos. Pero hermanos, la palabra del Señor dice, la palabra iglesia viene de griego, de eclesia. Hay una congregación llamada con ese nombre, eclesia, ¿no es cierto? Entonces, quizás te está bajado. Entonces, significa asamblea. ¿Qué más podemos, qué concepto más podemos tener? Asamblea, reunión, congregar o congregación. ¿Qué más? Un grupo de creyentes donde estamos aquí en la casa de Dios. ¿Quiénes están en la casa de Dios? La iglesia de Dios, el cuerpo del Señor. Ese está acá en esta casa de oración. Entonces se aplica esta palabra a los grupos de creyentes. Son bíblicos, hermanos, no es tampoco así por hablar, ¿no? Entonces, generalmente nos habla en el libro de Hechos acerca de la iglesia. ¿Qué más nos dice la iglesia donde nos estamos acá, el cuerpo del Señor? Y aquí vemos también, hermanos, esa hermandad del pueblo de Dios. Acá hay, hermanos, esa hermandad, ese apoyo, esa ayuda entre nosotros. Hay una ayuda recíproca, ayuda mutua entre nosotros. Toda esa la misericordia, el amor, todo eso acá, hermanos, vemos en la casa del Señor. Y así nosotros estamos creciendo en este lugar. Es una reunión de creyentes, también podamos llamar, en esta tarde, una reunión de creyentes. ¿Qué más? Y la iglesia, dice la palabra del Señor, está fundado. ¿Quién haya fundado la iglesia? Dios mismo. ¿Sobre quién había fundado, hermanos? Sobre el Pedro, sobre esa roca está edificada la iglesia. Nosotros, entonces, hermanos, de ese vamos a compartir hoy por la tarde. Ahora, yo quisiera, hermanos, entremos acerca de la iglesia. ¿Quiénes son, dice una palabra, candidatos para formar la iglesia? ¿Habrá candidatos, hermanos, para formar una iglesia? ¿Quiénes serán, dice, candidatos para formar la iglesia? No estamos hablando de candidatos políticos, ¿no? No estamos tocando eso. De la iglesia. Y entonces en la palabra, ¿quiénes serán? Su sinónimo de candidatos, ¿quién será? ¿Cómo podamos describir esa palabra candidatos? ¿Qué entendemos con esa palabra decir candidatos? Aquellos que tienen esa posibilidad, ¿qué más podemos hacer? Hablando de los políticos. Porque, o aspirantes, ¿quiénes más serían? Porque no todos pueden postular para un partido político, ¿no? Son pocos que postulan, ¿no? O son candidatos, ¿no? Solamente una sola persona, ¿no? ¿Y quiénes serán acá para la iglesia del Señor? ¿Quiénes serán los candidatos? Todos, todos hermanos. ¿En dónde dice? En el Evangelio de San Marcos, o en el libro de Evangelio de Marcos. Marcos 16, 15 a 16, que dice la palabra. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces acá nos está viendo quiénes son los, como hermano Fernando decía, los aspirantes, o quiénes son los invitados, ¿no? O candidatos, ¿no? Y entonces acá, ¿cómo se predica el Evangelio? El Evangelio dice, es un mandato. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En otras palabras, este Evangelio del Señor tiene que llegar a todos. No hay excepción. No dice solamente prediquen a los blancos o a los gringos, a los ojos verdes. No, no dice a todos, a toda criatura. Y entonces, como está predicado para todos este Evangelio, entonces todos son aspirantes o son candidatos para formar la iglesia. Todos. Nadie nos excluye. El Señor no excluye, hermanos. Todos somos entonces candidatos o aspirantes para formar la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo. Y también, ¿por qué no decir la esposa o la novia de Cristo? Todos. No dice acá solo tales, sino he de predicar a todo el mundo. Entonces, a todos está convocado, hermanos, invitado a ser el cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo. Entonces, todos somos en este lugar la iglesia. Ese dice en el Evangelio de Marcos, donde... Ahora, ¿qué dice el 16? El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Condenado aquí, ¿a qué, hermanos? A la muerte, a la exclusión, ¿no es cierto? Quizá fuera de la iglesia. Entonces acá eso es lo que está hablando el Marcos, el que creyere y fuere bautizado. El que va a creer, hermanos, la palabra de Dios, el que va a creer al Señor, va a ser bautizado. Y será salvo. Entonces en este lugar, hermanos, estamos salvándonos muchas vidas. Muchas vidas en este lugar, en la casa de oración, han sido sus vidas transformadas. Muchas vidas, hermanos, han sido curadas de sus enfermedades. Muchos milagros, hermanos, hemos visto en ese lugar. Entonces, hermanos, esa dice la palabra del Señor. El que creyere, entonces, ¿qué es importante en otras palabras como iglesia, como cuerpo del Señor? Creer. El versículo 16 estamos compartiendo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces va a ser perdonado de sus pecados, va a ser una nueva criatura. No todo podamos acá entender, hermanos. Entonces, el que cree, lo más importante entonces en este lugar es creer. ¿A quién vamos a creer? A Dios, su palabra. Que Dios existe, que Dios perdona, que Dios santifica, que Dios bautiza, que Dios perdona, que Dios bendice sanidad. Todo el Señor hace en este lugar. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo del Señor. Entonces todos somos aspirantes o todos somos candidatos para formar iglesia de Cristo, iglesia de Dios. Nadie en esta tarde puede decir, no, pero yo no soy salvo, pues, yo no soy, mire, quizá con esa duda, no, yo cómo puede ser cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos llamados o todos somos candidatos para formar la iglesia. Entonces en esa tarde todos somos iglesia de Cristo. Y para eso es importante creer. Palabra creer en el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero más el que no creyere, hermanos, no creyere, será condenado. Condenado a muerte directamente, hermanos. Entonces, acá depende de cada uno de esa tarde, creer o no creer. Pues nosotros creemos, los que estamos acá, creemos esa palabra, la palabra poderosa del Señor. Que Dios hace milagros, que Dios hace lo imposible a lo que parece para nosotros. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Qué hermoso, muchas cosas, ¿no?
fuera de salvarnos, fuera de ser nuevas criaturas, el Señor va a hacer muchas cosas extraordinarias. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dios puede hacer todo, hermanos, en este lugar. Lo importante es creer. Eso es lo más importante, creer. Confiar a Dios, de verdad puede hacer Él. Entonces, nosotros somos esa iglesia donde dice quiénes son los candidatos. Nosotros, hermanos, todos somos candidatos para formar la iglesia. Ese dice en el Marcos lo que hemos leído. ¿Qué más? Cualquiera que se humille como un niño. Y en este lugar, hermanos, también la palabra del Señor dice, ¿cómo debemos ser en este lugar? Cualquiera que se humille como un niño. Un niño, hermanos, ¿cómo se humilla delante de sus papás? Delante de los mayores. ¿Un niño se humilla o no se humilla? ¿Por qué se va a humillarse? Uno quizá por su estatura, ¿no? Es pequeño por su fuerza, por su sabiduría, por su tamaño, ¿qué más? ¿Por qué se va a humillarse? No, porque es niño, no va a poder compararnos con nosotros, entonces el niño se humilla, va a obedecer, va a acatar, hermanos, a su mayor, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Se humilla, no va a poder enfrentarse con nosotros. Uno, él mismo se da cuenta que la fuerza que tiene un niño es difícil que le confronte a su papá. Si enfrentara, ¿qué pasaría? Que sea el niño con una tocada en el piso, ¿no? Con su papá tendido al piso por el peso o por la fuerza física que no es para poder, hermanos, resistir. Entonces nosotros, el Señor nos convoca o nos dice que podamos ser como niños, humildes, humillarnos. ¿Para quién? Para Dios. Y para eso, hermanos, podamos ser Mateo, dice Mateo 18, 1 hacia adelante, dice. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Se preguntaron los discípulos, está uno mayor. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Él le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, acá está poniendo ejemplo para sus alumnos. En aquel tiempo, dicen los discípulos, vinieron a Jesús diciendo, preguntando, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Los alumnos querían saber en el reino de los cielos, ¿quién va a ser el mayor? Y Jesús, ¿qué le responde? Con un ejemplo, ¿no? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, en medio de ellos, de los discípulos, le pone un niño. Y le dice, de cierto os digo que si no os volvéis, palabra volvéis, ¿no? Como niños, y hacéis, volver y hacer. Si nosotros no vamos a llegar a convertirnos con esa conducta como niño, en hacer, en hechos como un niño, difícilmente, hermanos, podamos ser parte para el reino de los cielos. Eso es lo que estaba explicando Jesucristo a sus alumnos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y llamando al niño, lo puso en medio de ellos, y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, decir, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, en este lugar, el Señor nos está pidiendo esa humillación, ser humildes. Ser humildes, con esa mansedumbre como niño, ¿no? Un niño, hermanos, en todo es niño, en pensar, en actuar, en hablar, en hacer.
Entonces, el Señor nos está pidiendo en este lugar a la iglesia volver como niños, con esa conducta de niño. El niño se humilla para el papá, para la mamá. Se humilla porque tiene miedo. Es niño. Por eso el Señor nos está pidiendo a la iglesia volver como ese niño y hacer como ese niño. ¿El niño qué hace? Yo me acuerdo, hermanos, cuando son pequeños los niños, hablaremos de 5, de 6, de 7 años, es obediente al papá, es obediente. Si usted va a ser niño, vas a dar una orden a un niño y nos va a obedecer, va a cumplir lo que dice una orden. ¿Desde cuándo cambia un niño? A modo que crece, hermanos, con 10, con 11, ya cambia, hermanos, en todos, en pensar, hasta la fuerza mismo, que es la estatura mismo, ya está alcanzando a su papá, a su mamá, ya con 11, con 12 años. ¿Qué empieza el niño? Empieza a desobedecer, a desacatar, ¿no? Con 15 años, quizá va a querer enfrentarse con su mamá, con su papá, porque ya es jovencito, ¿no? Entonces, y la conducta, el ciclo de la vida del hombre, Jesús lo que ha utilizado, las etapas de la niñez, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que convertirnos, volvernos lo que hace un niño. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ser obedientes. Lo que dice la palabra, tenemos que obedecer como un niño. Y lo que dice la palabra, también tenemos que hacer, ¿no? Entonces, hermanos, en todo, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba enseñando Jesús a sus alumnos, ¿no? Tener esa conducta de niño. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Y así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Como los discípulos estaban preguntando, ¿quién será mayor en el reino de los cielos? Y entonces Jesús responde, el que actúa, el que es como este niño, su conducta en hacer, en hablar, en todo, él es el mayor en el reino de los cielos. Y entonces, hermanos, todos estamos en ese proceso con esa conducta de niño, ser obediente a nuestro Dios, a nuestros pastores también. Tenemos que ser a nuestros mayores, a nuestros líderes, ser obedientes, ¿no? Entonces, eso es lo que está pidiendo la iglesia. Los discípulos estaban preguntando, entonces acá responde el maestro. Entonces, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En otras palabras, ¿qué estaba respondiendo? El que se humilla como este niño, tanto en su actuar, en hablar, en hacer, él es el mayor en el reino de los cielos. En otras palabras, él es el que va a heredar el reino de los cielos. El que tiene la conducta, el que se ha vuelto de mayores, mire, quizá para nosotros va a ser muy difícil, ¿no? Yo, siendo viejo, ¿cómo puedo volver a esa etapa de ser niños? Pero se está hablando parte espiritual, hermanos. No está diciendo que nosotros tenemos que convertirnos en la vida física o en la vida material a un niño, sino espiritualmente nosotros tenemos que convertirnos como niños. Eso es lo que están enseñando los hermanos en este día de ayuno. Quizás muchas veces nuestra conducta no es como un niño. Pareciera como un niño de 18, un joven de 18, 17 años. Cuando está un joven de 17, 16, 17, 18 años, ya es un joven igual que nosotros, con las mismas fuerzas físicas, en pensar lo mismo, ya casi igual sus papás. Al final, ¿qué hace? Al papá ya no va a querer obedecer. A la mamá ya no va a querer obedecer. ¿Qué le va a responder? Ejemplos. Conmigo también eso es lo que está pasando, ¿no? Ya se cuestiona. Papá, mamá, pero ¿qué malo estoy haciendo? ¿No? Ningún mal estoy haciendo, papá, no me obligues.
¿no? Déjame descansar, déjame dormir, déjame lo que ellos quieren. Y entonces, ¿en qué edad? En esa edad de 18, 17 años. Su conducta ya no es como niño. Pero qué diferente es cuando un niño de 5, de 6, de 7 años es obediente, ¿no? Junto con nosotros viene el niño a la iglesia. Yo me acuerdo, yo llevaba a Villapavón los dos mis hijos mayores junto conmigo, agarrado de la mano. No necesitaba apurencia, no necesitaba levántate. Ellos sabían que ya es hora, entonces se levantaban, porque es niño, ya basta que una palabra, frase, ya es hora, listo. Se escuchaban, se cambiaban, listo, ya estaban listos. Pero un joven de 17, 18 ya ha ido a su cuarto a hacer despertar, levantes, ya es hora. ¿Te hace caso? Sigue descansando. Y más tarde retornas, sigue. ¿Y qué empezamos? Empezar a gritar o alzar la voz. Ahí a veces ya empieza la ira entre nosotros y el hijo, el mamá o papá con los hijos. Y quizás en el momento en la salida ya vamos a lastimarnos, o así pasa en la vida real, hermanos. Entonces Dios nos está hablando, Jesucristo dice a los discípulos, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entre lecciones importantes que estaban ilustrando a los discípulos de Jesucristo. Como nosotros somos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué nos toca? Convertir o volver a esa etapa de niños espiritualmente. Obedecer al Señor. Pero en este tiempo, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay obediencia. Muchos ya no quieren obedecer. Muchos ya no quieren escuchar. Muchos ya no quieren creer. ¿Qué piensan? Piensan que no, yo ya sé. Tengo más de 30 años de recorrido en este camino. No me falta nada. Yo sé la Biblia. Dios me ha perdonado, entonces me falta. ¿Qué empieza? Empieza a desobedecer. Empieza a hacer cuestiones. Entonces, hermanos, pero la palabra del Señor nos pide que nosotros tenemos que mantener esa humildad en este lugar. Respetar a nuestros mayores, respetar a nuestros líderes. Cuanto más a Dios ese respeto, esa reverencia. Eso es lo que nos enseña en ese diario de oración. De lo que estaba enseñando Jesucristo a sus alumnos. Cualquiera que se humille como este niño, entonces él va a heredar el reino de los cielos, él va a ser el mayor en el reino de los cielos. Los creyentes que reciben la palabra, ellos van a heredar en el reino de los cielos. Es muy diferente, hermanos, escuchar y recibir. En esta tarde todos escuchamos la palabra. A mí me están escuchando todos, ¿sí o no? Todos están escuchando lo que estoy hablando. Pero no todos van a recibir. No todos. Otros han escuchado, pero más tarde vamos a hacer a la puerta. No vamos a recibir. Y vamos a dejar. ¿No? Entonces, hermanos, acá está ilustrando los creyentes que reciben la palabra. Nos habla en el libro de Hechos. Podamos ir al libro de Hechos, capítulo 2. ¿Ya han encontrado? Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá nos está enseñando. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quién estaba, hermanos, predicando acá? Pedro estaba predicando, hermanos, ¿a cuántas personas? A 3,000 personas. Y los 3,000 personas han sido bautizados. Han sido, en otras palabras, perdonados de sus pecados. ¿Por qué? Porque escucharon y recibieron ambas cosas. Recibieron. ¿Recibir qué es? A ver esa palabra, ¿cómo podemos entender recibir? Algo ocular, ¿no es cierto? Tenemos que recibir. Escuchamos y tenemos que recibir. Eso es lo que estaba haciendo el Pedro allá en el Pentecostés. A 3,000 estaba predicando y los 3,000 personas han sido bautizados. Han sido perdonados sus pecados. Y entonces, qué importante, hermanos, escuchar y recibir. Recibir. ¿No? Usted tiene que recibir. Al recibir tienes que llevarte en tu corazón. Eso es importante, llevarte en tu corazón. Si algo yo te va a regalar, tienes que llevarte y no dejar en la puerta, ¿no? Pero muchas veces los creyentes hacen, ¿no? Según hay comentarios. Hemos escuchado hermosas palabras, hermosas cosas hemos recibido del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Pareciera como en la puerta dejáramos y en la puerta de entrada salimos sin nada. Pero ¿a quién pasaría? Aquellos, digamos, que no conocen al Señor, no saben de la palabra todavía, pero aquellos que ya tienen una trayectoria, muchos años, que son salvos, que son bautizados, y creo que reciben la palabra. Se llevan esa bendición en sus corazones. Entonces, hermanos, aquí estaba enseñando. ¿Por qué estaba enseñando? Mire, de los 12 alumnos, no todos eran iguales. Otros discípulos escuchaban y recibían. Otros apóstoles, otros alumnos, escuchaban y no recibían. Por eso Jesucristo estaba hablando. Con nosotros también en este tiempo puede pasar lo mismo. Somos hoy por la mañana 73 asistentes. Los 73 han escuchado la palabra, pero no van a no van a recibir los 73. Pocos recibirán, se llevarán esas bendiciones. Pero Jesucristo estaba enseñando, es importante recibir. Recibir. Acá se dice la palabra del Señor. Los creyentes los que reciben la palabra de Dios. Ellos han sido bautizados cuando Pedro estaba predicando. Un gran ejemplo, ¿no? Porque los 3,000 han escuchado a la prédica del Pedro. Y esa palabra, hermanos, llegó. Y los 3,000 recibieron esa palabra. Y los 3,000 han sido bautizados. Y entonces, qué importante, hermanos, recibir la palabra de Dios. Guardar esa palabra en tu corazón. Si nosotros vamos a guardar así con toda reverencia, aquí va a quedarse en nuestro corazón. Cuando va a llegar alguna aflicción, alguna tristeza, esa palabra es el que nos va a dar fuerzas, nos va a dar esa esperanza, nos va a dar ese gozo. Pero si no vamos a recibir, hermanos, si no vamos a tener acá adentro, vamos a estar tristes, ¿no? Quizá con muchas preocupaciones, con muchas aflicciones, tristes. Entonces, eso es lo que estaba enseñando Jesucristo a sus alumnos. ¿Y esto para quién eran? Ser candidato, ser parte de la iglesia es para todos. Para varones, para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, para todos, hermanos. Aquí no hay exclusión, hermanos, en la casa del Señor. Todos somos invitados a ser parte de la iglesia de Cristo. Siéntase usted, aunque no conoces a Dios, pero eres ese invitado
de ser parte del cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la novia. Dice más lo que añade, hermanos, al último la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, al escuchar, al recibir, también la iglesia de Cristo tiene deberes. Deberes tenemos, hermanos, es deberes también nosotros tenemos que cumplir. ¿Cuáles son esos deberes de los miembros de la iglesia? Nosotros al estar acá en la casa de Dios, ya somos miembros de la iglesia, ya somos cuerpo de la iglesia, ya somos iglesia de Cristo, ya somos la esposa, la novia de Cristo al estar en este lugar. Porque estamos escuchando y estamos recibiendo la palabra, las bendiciones. ¿Cuáles son los deberes ahora de cada uno de nosotros? Empezando de nosotros, de quienes estamos acá. La reverencia para con la casa de Dios. El primer paso es el que la palabra nos exige, hermanos. Desde la entrada hasta aquí adentro nos pide la reverencia. Temor. Reverencia para con la casa de Dios. Está en el Habacuc, en Profetas Menores. Anótese capítulo 2, versículo 20. Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Una reverencia en la casa del Señor. ¿Qué más es nuestro deber aquí dentro de la casa de Dios? Testificar lo que hace rato hemos escuchado, testimonios de agradecimiento, testimonios de victoria, hermanos. Siempre aquí en la casa del Señor tiene que haber esos testimonios de victoria. Tiene que haber, testificar a los demás. ¿Por qué el Señor nos pide que tenemos que dar testimonios? Para aquellos que no conocen al Señor, tienen que informarse a través de ese testimonio. El Señor, un testimonio de sanidad. Una hermana o un hermano enfermo puede dar su testimonio. Dios me ha sanado. Dios ha hecho un milagro conmigo. Y aquí va a dar un testimonio. El enfermo que está acá, dentro de acá, va a escuchar ese testimonio y va a impactar. Y ese enfermo que está esperando sanidad, también un día va a ser perdonado, va a esperar ese milagro. Por eso es importante, hermanos, al dar testimonio, estamos predicando el Evangelio, estamos anunciando las buenas nuevas del Señor a través del testimonio. Por eso es importante, hermanos, dar testimonio, testificarse a los demás. A ver, leemos ese, hermanos, Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón. Él le dijo: hemos hallado al Mesías, que es traducido es el Cristo. ¿Qué estaba dando aquí? ¿Qué testimonio estaba dando? Este halló primero a su hermano Simón. Él le dijo: hemos hallado al Mesías. En otras palabras, hemos hallado a Cristo. Ese estaba testificando, estaba hablando de Cristo. Pues por eso es importante, hermanos, a la iglesia Dios nos está pidiendo que tenemos que testificar siempre aquí en la iglesia. Lo que Dios está obrando, lo que Dios está haciendo milagros. Si no va a haber testimonios de cómo, hermanos, podemos informar, de cómo podemos saber que hay, hermanos, milagros, que hay sanidad, que hay, hermanos, medicina. A través de los testimonios, hermanos, nos informa, la iglesia, hermanos, está informada. Entonces, por eso es importante, eso es nuestro deber, hermanos, informar o testificar. No es una obligación así por el obrero, es un deber, hermanos, de dar el testimonio. A veces es un deber, hermanos, que eso no entendemos bien, pero es un deber. Lo que Dios ha hecho contigo, así en un resumen muy pequeño, tenemos que testificar. Que Dios ha hecho una obra conmigo esta semana. Un testimonio reciente, ¿no, hermanos? Lo que ha hecho con nosotros. Ese es nuestro deber, hermanos, testificar, dar testimonio. ¿Qué más nos pide, hermanos? Reunirnos con nuestros hermanos. Ese estamos cumpliendo.
Hoy estamos congregados entre nosotros, entre creyentes. Estamos comunicándonos. Más tarde vamos a hablar, vamos a encontrar, vamos a dar la mano. Ese también es importante, es nuestro deber, hermanos, estar acá en la casa de Dios. Reunirse con nuestros hermanos. Hoy estamos cumpliendo eso. Aquí estamos reunidos, congregados en este lugar. Es como una asamblea donde estamos creyentes del Señor, ¿no? Entonces es nuestro deber estar congregarnos. Entonces, para no dejar de congregarnos, ¿no? ¿Qué más cuál es nuestro deber? Lo que nos pide. Hacer el bien. En este lugar también, hermanos, tenemos que hacer el bien. Dios no nos ha traído a hacer cosas malas en este lugar. Hacer bien. A ver, ¿dónde nos dice ese texto más? Vamos a leer, hermanos. Santiago. Vamos a buscar los hermanos de Santiago. Santiago 1. Dice la palabra del Señor 27. Versículo 27, donde dice hacer el bien. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ese es, hermanos, hacer el bien. Dios también nos pide, uno de nuestros deberes es hacer el bien. Acá no está mencionando todo, pero acá nosotros podemos aumentar muchas cosas. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Cuáles son esos deberes? Visitar. Ahí podemos poner visitar a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos. ¿Qué más? A los pobres. Visitar es nuestro deber, hermanos. No solamente, hermanos, no piensen solamente del pastor, eso tiene que visitar. Nosotros también, hermanos, nuestra obligación es visitar igual, hermanos. Es nuestro deber. Tenemos que visitar, acá dice, visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones, de lo que está pasando. Entonces, ese es hacer el bien, hermanos. Acá nos está pidiendo hacer el bien y guardarse sin mancha del mundo. No contaminarnos. También es nuestro deber. No contaminarnos, hermanos, con el mundo. A veces es muy difícil aceptar. ¿Yo cómo puedo contaminarme? ¿Yo cómo puedo mancharme? Espiritualmente, hermanos, podamos mancharnos. Por eso es importante mantenernos puros, guardar sin mancha del mundo. En el mundo, ¿qué hay, hermanos? Cosas malas. Y con eso nosotros no podamos mancharnos. Entonces nos está encargando que debemos mantener la pureza. Hermanos, esos son nuestros deberes. Y muchos podamos, hermanos, hablar cuáles son nuestros deberes, cumplir, ¿no? Y aquí dentro de la casa del Señor tenemos que cumplir, hermanos, nuestros deberes. Y por la tarde vamos a cumplir una de las partes que es la visita. Orar, hermanos, es otro deber. Ayudar a los que están necesitados, aquellos que necesitan ayuda de nosotros. Tenemos que ayudar, tenemos que apoyar. Si nos toca llorar, dice la palabra, tenemos que llorar junto con ellos. Si nos toca, hermanos, gozarnos, también podamos gozarnos con ellos. Esos son nuestros deberes. Esas pocas veces ya estamos practicando, pero podamos recordarnos, hermanos, que esos son nuestros deberes. Ese es hacer el bien. Ya, hermanos, entonces, como estamos un día de ayuno, entonces hoy podamos acercarnos al Señor. Quizás no estoy en qué, digamos, más o menos estamos cumpliendo nosotros. ¿Estás testificando? ¿Estás hablando la palabra del Señor? ¿Estás evangelizando? ¿Estás haciendo cosas buenas? ¿Estás absteniéndote de no mancharte, de no contaminarte? No, muchas cosas podamos, hermanos, examinarnos hoy por la tarde
Entonces, hermano, Señor, que nos ayude y podamos orar, ¿no? Si nos toca orar hoy día, oremos por nuestros enfermos. Orar en especial para los enfermos que están pidiendo auxilio. La hermana Alejandra está pidiendo auxilio. ¿A quién? A Dios. Señor, ayúdame. ¿A quién más podemos acudir? Solo a Él. Y nosotros acá también podamos ayudar, apoyar en oración a los enfermos que están en los hospitales. Ese es nuestro deber, hermanos, orar. Ese es hacer el bien. Entonces, tenemos aquí adelante una hermana Vicenta. También necesita de nosotros orar, apoyar en oración, visitar, hacer el bien, ayudar. Hermanas y hermanos, en esta tarde, como cuerpo, como la iglesia de Cristo, tenemos deberes, tenemos obligaciones. Y hemos escuchado la palabra, convertirnos como niños. Ellos heredarán el reino de los cielos, ellos serán mayor en el reino de los cielos. Hermanos, en esta tarde podamos ir a los pies del Señor para poder estar, hermanos, en ese gozo con nuestro Dios. Si estamos cumpliendo, hermanos, nuestros deberes, agradecer al Señor. Señor, muchas gracias. Con tu ayuda estoy cumpliendo, estoy ayudando, estoy orando, estoy visitando, estoy testificando. Hermanos, que Dios en esta tarde nos ayude y vamos a orar, hermanos. Que Dios bendiga.